Damos unos minutos para que la gente Muy se vaya. bien, no hay problema. Bien, este es el tercer encuentro del segundo módulo, ¿verdad? De procesos de la independencia del Paraguay y del curso de historia organizado por el Centro Cultural de la República, el Cabildo, con apoyo de la Academia Paraguaya de la Historia. Este módulo está desarrollado por Guido Rodríguez Alcalá, historiador y escritor, quien también nos va a anunciar algunos datos prontamente. Buenas tardes, Guido. Hola Luis, ¿qué tal? Espero que todo salga bien ahora, porque para mi generación el sistema ya digital es un poco complicado. Bien, pero de todos modos estamos ahí ya así son Bueno, con más de asistencia, 50 bueno, personas que se están acoplando y agregando a la transmisión. Ahora voy a agregar tu pantalla para que puedas. bueno, eh, al pelo. Ahí está, está la pantalla agregada, puedes manejar y de cualquier Correcto, a cosa. ver, Estoy entonces, aquí acompañando a todos. Realmente gracias a todos y todas por pero la ahora participación. sale toda la pantalla, Luis. Sí, Ahora sale toda la pantalla, pero no salgo yo, no sé cómo es el asunto. bueno, perdón, pero sí, sí te estoy viendo y cualquier cosa yo. Ah, eh, y ay, ahora no me sale la... Che, qué complicado esto. A ver un poco... ahí sale ahí, la pantalla, sí, pero no te ves. pero no me veo, no sé si me ven. Sí, te vemos, Guido. Ah, me Todo ven, yo te bueno. aviso. Yo te diría así que vos sigas. Acuérdate que sí, te están viendo, te están escuchando, Ah, entonces, correcto, está bien, sí, sí, sí. cualquier cosa yo te voy avisando si hay alguna dificultad o alguna cuestión nueva. Bueno, correcto. Ya, ok. Entonces, ahí, no, no, no. Perdón, parece que hubo una dificultad con Guido y salió. Si nos dan unos minutos, vamos a ver si podemos recuperarle. Bien, parece que equivocadamente parece que se apagó la computadora, entonces, por favor, nos esperan unos minutos que ya estaremos de vuelta con Guido. Estoy pidiendo que me pase la proyección aquí. Eh, Aprovechando, y eso en realidad era una información que tenía que darles Guido, así como una sorpresa, ¿verdad? De que en realidad estuvimos revisando en el depósito y encontramos, realmente hay una treintena de libros que hacen relación a estas clases que se están desarrollando y que las vamos a sortear el próximo miércoles, que va a ser la última clase de este módulo. Por supuesto que va a ser sorteado entre las personas que participan y que están en, digamos así, conectadas en ese momento.
estoy aquí para... Estoy tratando de comunicarme con Guido porque probablemente estamos en otro lugar, pero en unos minutos ya estará de vuelta. Por de pronto les voy poniendo... Ay, ¿qué pasó? Ah, ahí. Les voy dejando mientras la pantalla para que por lo menos tengan algo ahí. E incluso me puedo ya adelantar un poquito para que puedan echar una mirada a la presentación de Guido. Y también les puedo contar que estamos, o sea, desde ayer inició un curso que, digamos así, está siendo desarrollado en forma paralela, que es de un curso de patrimonio con arquitectos José María Calvo y Ángela Karina Fatecha. Tiene el mismo modo de desarrollo que es por estas páginas. También para las personas que quieren certificación, hacen esta misma conexión y su presencia marcando a través de estos comentarios. Va a ser durante 4 martes hasta el martes 8 de septiembre, ¿verdad? Y esos, digamos, hay otro curso que también se está desarrollando, que es de literatura, con Mónica Laneri, y que esa es una plataforma Meet que, digamos así, de alguna forma se fue cerrando un poquito hacia ese grupo y esa forma de llegar a las personas. Estoy... A ver. Bien, ya creo que están haciendo encendiendo todo de nuevo. Así es que les pido disculpas y por favor, si nos pueden esperar unos minutos que esperamos que Guido se venga enseguida. Y lo otro, no sé, también puede ser que, no, ya, la verdad que están ya así bastante que fueron marcando su asistencia, entonces prefiero hacerle esperar un momentito, unos segundos.
Sí, un poco más grande no puede ser porque yo no veo ahí. ¿Estamos, Luis? No escucho. No escucha, no sale su... ¿Luis? Perdón, ahora sí. Ahora. Hola, ahora. Estoy escuchando, sí. Me voy a encargar de pasar tu proyección a tu Perfecto. PowerPoint. Y sabes, agranda un poco más la letra, Luis, porque así casi no veo yo. No sé si los demás, pero yo un poco más grande. Bien, ahí. Ponerlo un poco más grande, mejor. Sí, a ver, lo que pasa es que... Ahí. Bueno, ya estamos. Genial. Bueno. Bien, te dejo. Perfecto, bueno. Sí. Después de esta desventurada interrupción, quería dar una noticia y es que vamos a sortear libros que se utilizaron para este cursillo al final del curso. O sea, la próxima clase se van a sortear. Eso incluye los libros de la colección Independencia Nacional que publicó el Cabildo en el año 2011 para recordar los 200 años de la independencia paraguaya. Haciendo una retrospectiva de lo dicho anteriormente, comenzamos con la independencia del Paraguay. Fuimos a los antecedentes en el pensamiento revolucionario versus el pensamiento absolutista del siglo XVIII y XIX, y ahora estamos de vuelta en la revolución previo. Resumen que aquí presento en esta diapositiva. Los grandes acontecimientos mundiales del siglo XVIII fueron la Revolución Americana de 1776, la Declaración de la Independencia Americana, con la idea de soberanía popular, la Declaración la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del hombre, ser humano, hombre, mujer, se entiende en sentido general, y del ciudadano en cuanto a los que tienen la ciudadanía de una determinada nación, francesa, inglesa, lo que sea. En esa línea, en esa línea de la soberanía popular de los derechos cívicos, tenemos la revolución haitiana, o la independencia de Haití en 1804, y posteriormente, entre 1810 y 1825, las independencias de América. O sea, la independencia de 15 naciones independientes, las que habían formado los virreinatos del Río de la Plata, Perú, Nueva Granada y Nueva España, o sea, México y Centroamérica. La independencia de Dominicana llevó más tiempo, solo se alcanzó en 1865. La de Cuba, todavía más tiempo, se alcanzó en 1898, fue la última, y con eso se completó el proceso de independencia hispanoamericana. Si quitamos a Panamá, que se separó de Colombia en 1903. Bueno, podríamos decir que con el tiempo avanzamos. Pero lamentablemente, como decía el filósofo italiano Vico, la historia es una sucesión de progresos y regresos de cursos y recursos después de la independencia americana, incluso después de la independencia de países europeos que estaban sometidos, como por ejemplo Italia sometida a los austríacos, o Grecia sometida a los turcos, o Polonia sometida a los rusos. Bueno, después de todo eso, después de esa difusión de ciertos principios emancipatorios por todo el mundo, surge la ideología del imperialismo. Aquí les cito yo dos libros
sobre el imperialismo, 2 libros que se pueden leer, incluso se pueden bajar de internet gratis. Uno es el de Hobsbawm, La Era del Imperio, lo anoté al fin de esta diapositiva, 1875-1914, ese imperialismo, porque esa es la palabra, terminó con la guerra de 1914 y la disolución de ciertos imperios tradicionales, no de todos, porque aunque terminó el colonialismo en la mayor parte del mundo, en muchas partes del mundo, no desapareció la mentalidad colonial. En ese sentido es interesante lo que dice Mark Ferro en este libro que también está en internet, Mark Ferro, La colonización, una historia global. Y Mark Ferro habla aquí, un historiador francés que estuvo en Asunción, una persona muy agradable. Mark Ferro habla de el neocolonialismo. ¿Y qué es eso? Y bueno, y es la continuación de las formas de dependencia después de terminar la relación colonial. Para dar un ejemplo, lo que pasó en Gabón, un país africano con una considerable riqueza petrolera que se independizó de Francia en la década del 60, pero que siguió sometido por diversas razones a la influencia de ciertos círculos de poder europeo. Y dicho sea de paso, las independencias americanas terminadas a fines del siglo XIX no significaron la independencia de otras naciones asiáticas y africanas, básicamente las colonizadas en la última parte, el último cuarto del siglo XIX. Recuerden que la India se independizó en 1947, Indonesia en 1949, Vietnam en 1954, Argelia en 1962, para dar algunos ejemplos. Al final de cuentas, en 1914, incluso aquí en 1914, en 1945, cuando se fundaron las Naciones Unidas con el principio de la libre determinación de los pueblos, solamente 2 naciones africanas eran plenamente independientes, Liberia y Etiopía. Las demás estaban sometidas a diversas formas de colonialismo, de influencia, de injerencia extranjera. Bueno, volvamos otra vez a la independencia americana que nos concierne. Luis, hay que pasar la diapositiva. Bueno, hablando de imperialismo, al final del siglo XIX hubo una manía de los imperios. Fíjense que Austria y Hungría se unieron y se formó el Imperio Austrohúngaro, cuyo primer emperador fue Francisco José de Austria. Aquí está en el retrato a la izquierda. Ese fue el segundo imperio. El tercer imperio, el que quiso crear Hitler, fue el Tercer Reich, fue de otra cosa. Guillermo I de Alemania. Él en realidad era rey de Prusia, pero decidió nombrarse emperador de Alemania, otro emperador. La reina Victoria de Inglaterra, se proclamó emperatriz en 1877, emperatriz de las Indias, y ahora hay una revaloración del imperialismo británico. La verdad es que la presencia británica en la India fue nefasta. Se dice, sí, los británicos llevaron el ferrocarril. Sí, es cierto, pero ¿a qué precio? ¿Y quién pagaba? Pagaban los hindúes. En 1860, una milla de ferrocarril en Estados Unidos costaba unos $2,000 y una milla de ferrocarril en la India costaba $22,000. Esto para dar una idea de lo que era el abuso colonial, ahora reivindicado, no sé por qué. Sigamos. Bueno, la independencia del Río de la Plata, retrocedemos otra vez. En el Río de la Plata, en el virreinato del Río de la Plata, compuesto por la Argentina, el Uruguay, Paraguay y Bolivia, se tiene la Revolución de Buenos Aires del 25 de mayo de 1810.
se forma una junta de gobierno en Buenos Aires que destituye al virrey Cisneros, el último virrey del Río de la Plata, virrey real, porque después se quiso restablecer el virreinato, pero en el papel, no en los hechos. Bueno, ¿qué hacen los integrantes de la Junta de Buenos Aires, en que estaban Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Juan José Castelli y otros? Deciden convocar una asamblea de las provincias del Río de la Plata, las que habían integrado el virreinato. ¿Para qué la asamblea? Asamblea o congreso. Para dos cosas. Una era elegir una forma de gobierno republicana para todo el virreinato, y la segunda era dictar una constitución. El constitucionalismo es una idea muy fuerte en los movimientos independentistas americanos. Se trata de ponerle límites al poder gubernamental. Y bueno, Buenos Aires convoca a todas las provincias del Río de la Plata al Congreso, Asamblea General, y hay oposición, básicamente de las provincias del ex virreinato todavía regidas por funcionarios españoles, como por ejemplo la Banda Oriental o el Uruguay, Córdoba, la provincia de Córdoba en la Argentina, que era más de lo que es una provincia ahora, el Alto Perú, o sea, Bolivia, y el Paraguay. Y entonces se crea una alianza entre los españolistas del Alto Perú, Bolivia, los del Uruguay y los de Paraguay. Y la idea era acabar con los movimientos revolucionarios en el Río de la Plata. Bueno, ahí hay una lucha, por un lado, entre Buenos Aires revolucionaria y por otro lado los partidarios de la no independencia y también las provincias que no querían someterse a la Junta de Gobierno de Buenos Aires tan simplemente. Manuel Belgrano, al frente de un gobierno de 1.200 hombres, llegó al Paraguay básicamente para destituir al gobernador Velasco y para cambiar el gobierno. Y bueno, aquí los paraguayos que no querían depender de España tampoco querían depender de Buenos Aires y se enfrentaron a él en las batallas de Paraguarí y las batallas de Tacuarí. En esas batallas ocurrió algo que ya había ocurrido en el Río de la Plata con las invasiones inglesas. Los españoles no tuvieron una actitud muy lucida. Los criollos americanos, hijos descendientes de españoles nacidos en América, sí. Y ahí se destacaron los coroneles Manuel Cabaña, Juan Manuel Gamarra, también Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero y otros que después después dirigirían la independencia del Paraguay. Termina la batalla, ganan los paraguayos y se firma un acuerdo, curiosamente, entre Cabañas, que era el jefe de las Fuerzas Armadas del Paraguay, o de las fuerzas combatientes, porque el jefe era Velasco, el gobernador Bernardo Velasco. Se firma el acuerdo de Tacuarí, que resulta muy sorprendente. Está en la próxima diapositiva, Luis. Por un lado, paz con Buenos Aires, paz entre Paraguay y Buenos Aires. No se hablaba todavía de la Argentina, se hablaba de Buenos Aires y de las provincias unidas del Río de la Plata. Y libre navegación, libertad de comercio, que también estaba restringido en tiempos de la colonia. La supresión del monopolio de tabaco, que era sumamente gravoso para el agricultor, para el productor paraguayo, sometido a una serie de trabas. La formación, o primero el envío de un representante paraguayo al Congreso de Buenos Aires y la formación de una junta de gobierno en Asunción con Velasco. Bueno, obviamente Velasco, que no estaba de acuerdo con esto, no podía estar de acuerdo, porque para comenzar él era el jefe, el gobernador y el comandante de la Fuerza Paraguaya
no quería hacer la paz con Buenos Aires, que era una provincia insurrecta. Él dependía de Montevideo, donde estaba el señor Elío, en realidad gobernador de Montevideo, pero nominalmente Elío era el virrey del Río de la Plata, nuevo virrey en el papel, pero bueno, virrey. Y finalmente, bueno, formar una junta con Velasco. Esa es una pregunta que se escucha a menudo. ¿Por qué a Velasco, que era gobernador español, lo ponen después en una junta revolucionaria? Y la respuesta es para llegar a una transición, diríamos, independentista en América. Eso se hizo en Buenos Aires con el virrey Cisneros, se hizo también en Bogotá con el virrey, se hizo en Quito con el gobernador español. Dejarlo al gobernador español, al rey, virrey, quiero decir, no había rey, al virrey, al capitán general, al gobernador, y poner una junta de americanos que era la que realmente decidía qué era lo que se hacía. Eso era quitarle todo el poder a Velasco. Enviar un representante a la Asamblea Constituyente de Buenos Aires era otro signo de rebeldía más o menos encubierto. Obviamente no le gustó para nada esto a Velasco, que desmovilizó al ejército y que ordenó a todos los oficiales criollos que volvieran a sus respectivos pagos. Yegros era de Quibdó, los Iturbe eran de San Pedro, los caballeros de Tobatí, Cabañas era de las cordilleras, Troche era de Curuguatú. Teóricamente todos tenían que desmovilizarse, no iba a haber festejo por la victoria, pero eso no impidió que surgieran las conspiraciones que ya habían surgido. Muchas conspiraciones en el Paraguay, incluso entre los oficiales desmovilizados. La siguiente. Bueno, perdón, antes de la siguiente, aquí vemos el acuerdo de Tacuarí, un cuadro, realmente el acuerdo, a Belgrano se lo derrota en el campo de batalla, y después de eso, bueno, hay un abrazo entre los paraguayos y Belgrano se lo deja ir con todos, con honores y con las armas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Se decidió ya lo del 14 de mayo. Los paraguayos extraoficialmente, o sin decirlo abiertamente, le dicen a Belgrano: bueno, señores, vayan ustedes a hacer su revolución en Buenos Aires, nosotros hacemos nuestra revolución en Paraguay y vamos a ser todos aliados en contra de España, que es el enemigo común. Si ustedes no nos invaden, nosotros no los vamos a invadir ustedes, todo el mundo contento. Como todo cuadro histórico, este es inexacto. Es inexacto porque no había uniformes en esa época. En todo caso, el 90% de los combatientes no tenían uniforme, porque las milicias armadas iban, la inmensa mayoría de los soldados oficiales iban vestidos de particular. Así que no podía haber uniforme ni paraguayos ni argentinos. Pero está bien. Este cuadro en esencia dice lo que pasó, que se pusieron de acuerdo los porteños con los paraguayos para la revolución. Y bueno, vamos a la revolución, la del 14 de mayo, la siguiente. Los antecedentes. En realidad, la revolución de mayo no fue un accidente, sino que fue ya la consecuencia de un largo proceso conspiratorio que había comenzado ya en octubre de 1810 y en Asunción, que se manifestó después en enero de 1810 en Concepción, donde había un centro revolucionario y donde allí estaban varias personas influyentes a causa del comercio de la hierba. Concepción era una ciudad muy próspera por la yerba mate, el primer producto de exportación del Paraguay. Y ahí estaban José de María, que iba a ser concuñado del general San Martín. Él estaba casado con una dama Escalada. San Martín se casó con otra Escalada. Y en Asunción estaba el profesor Escalada, muy recordado, que era también de la familia. Estaba allí el padre Sarmiento, que era argentino, y que iba a ser tío del niño
Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, futuro presidente argentino. Estaba el doctor Manuel José Báez, egresado de Córdoba, y otras personas más. En Asunción estaba el teniente asesor letrado del gobernador Velasco. Teniente asesor letrado quería decir asesor legal, pero el asesor legal era más que un asesor legal, era, bueno, más porque las resoluciones de Velasco no podían llevarse a cabo sin la firma, sin el visto bueno de Somellera, que era porteño y que conspiraba contra Velasco. Somellera dejó unas memorias de su actuación, de su versión del 14 de mayo. Él estaba en la Casa de Gobierno y también serruchándole la silla al gobernador Velasco. Y eso está en este librito, está al final. Este libro publicado por el Cabildo, en principio es una biografía del doctor Francia, por Brenger, pero al final están las memorias de Somellera, donde hay una versión muy interesante de los sucesos. Y entre paréntesis, el acuerdo de Tacuarí, del cual hablamos, fue un acercamiento real o el levantamiento de una rivalidad que existía entre Buenos Aires y Asunción por muchas razones señaladas muy bien por Fulgencio R. Moreno en este libro Causas de la Independencia del Paraguay, que publicó el Cabildo en 2011 para festejar el bicentenario. Se acababa el monopolio de la yerba, había libre navegación, se acababa el estanco monopolio del tabaco, en fin, esa pudo haber sido la patada inicial para un acercamiento entre Buenos Aires, entre las provincias del sur y el Paraguay. El Paraguay exportaba yerba que necesitaba el ejército bonaerense, porque a los soldados de la época se les pagaba, al pagárseles el sueldo, se les entregaba una porción de yerba y de tabaco. Bueno, el Paraguay era exportador de tabaco, tenía garantizado libre comercio con el ejército revolucionario, que después formaría San Martín, y en que militaría José Félix Bogado, un paraguayo que integró el cuerpo de los granaderos de San Martín. Bueno, termina en 1810 con bastantes problemas para Velasco. Comienza 1811 con conspiraciones en Itá y en Yaguarón. Terminan las conspiraciones en la segunda mitad de enero, porque ya estaba frente a frente el ejército del Paraguay, el ejército de Belgrano. Y bueno, en tiempos de guerra en que todos se unen contra el enemigo común, terminaron las conspiraciones, o por lo menos entraron en pausa, como se dice en la computadora. Y bueno, quedaron para después. Vienen las victorias de Paraguarí y de Tacuarí con lucimientos de los paraguayos, con la huida del campo de batalla del gobernador Velasco y otros españoles destacados. Los criollos toman conciencia de la posibilidad, de la necesidad de gobernarse solo, como ya había ocurrido en Buenos Aires cuando llegaron los ingleses. Y bueno, los oficiales que tenían que estar desmovilizados y tenían que volver a sus respectivos pagos se hicieron los tontos, se quedaron en Asunción, donde se preparaba un golpe. Y abril fue un mes de conspiraciones, abril de 1811, había conspiraciones en todas partes. Más de una, según dice el historiador Jerry Cooney. Jerry Cooney escribió un libro del que habíamos hablado ya, que es no sé si se lo ve ahí, El fin de la colonia, que vamos a sortear a fin de este curso, y habla de las conspiraciones de abril, y también habla de eso en Julio César Chávez, en este librito de la misma colección, también sorteado, la inquietud que había en Asunción. Ahora hay que aclarar que no solamente conspiraban los paraguayos,
también había conspiraciones de españoles o de españolistas, personas partidarias de conservar la sujeción colonial, con el apoyo, o no sé si el apoyo o la dominación de Portugal, no se decía Brasil en esa época, porque había un ofrecimiento muy cortés de los portugueses para ayudar al gobernador Velasco contra los revolucionarios. Era algo más que una ayuda. Y bueno, el plan original, en el plan estaban yegros, por supuesto, estaba Cabañas Rojas de Aranda, los mismos oficiales. Bueno, vamos a ver después el plan y seguimos adelante. ¿Qué pasó aquí? Ah, bien, ¿qué es lo que pasó? Pasó que Carlota Joaquina, la hermana del rey Fernando VII, había llegado a Río de Janeiro, al Brasil, en 1808, con toda su corte y con Lord Strangford, que era el ministro representante diplomático inglés en el Río de la Plata. Y hay que decir muy bien que estaba ahí Lord Strangford, porque la primera idea del marido de esta señora, Carlota Joaquina, no sé si la vemos en la próxima diapositiva, Luis, después retrocedemos. Bueno, aquí volvemos a una, digo foto, ¿qué foto? Era un retrato, el retrato de Goya de la familia de Carlos IV, cautivo de Napoleón. Bueno, no sé si todo, pero la mayoría de los que están en la foto, digamos ya foto, estaban prisioneros de Napoleón, comenzando con el rey, la reina, el principito, Fernando VII futuro, el otro principito, el más chiquito, y esta que está al costado, aquí está al costado del rey detrás, que era Carlota Joaquina, casada con el monarca portugués. Bueno, retrocedemos, Luis. Bueno, correcto. Ella llegó a Río de Janeiro con problemas para todos los cariocas, porque cuando llegaron 15.000 personas en la corte no había alojamiento para todos, y como no querían vivir en carpas, no estaban acostumbrados a vivir así, entonces decidieron confiscar las casas, las mejores casas de Río de Janeiro. Así que uno salía, volvía a su casa y se encontraba con las letras PR, que quería decir príncipe regente, casa confiscada para el príncipe regente Juan, el futuro Juan VI. Y según los cariocas, PR quería decir púñase en la Cuba, póngase en la calle, porque realmente no se quedaban en la calle. Bueno. Y bien, pero Lord Strangford decide que después de la sublevación de la guerra española contra Napoleón, ya no se debe permitirle a su protegido, al monarca de Portugal, invadir el Río de la Plata. O sea, tenía que haber una alianza de los ingleses, los españoles y los portugueses en contra de Napoleón. Y eso era así en teoría. Se suspendieron, quedaron en el stand-by, no sé si se dice así, todos los planes de invasión hasta cierto punto. Supuestamente, bueno, había buenas relaciones. Y eso siguió por 1 o 2 años. Carlota Joaquina pidió ser reconocida como reina. Había partidarios de reconocerla, pero el primero en oponerse fue su marido, porque ella se había puesto de acuerdo con el almirante Smith, que era el jefe de la flota, y el almirante estaba dispuesto a llevarla a Montevideo con un ejército para tomar posesión de su cargo. Pero entonces el marido, don Juan, que no podía con ella, habló con Lord Strangford y se quejó, le dijo, mire lo que está haciendo su almirante aquí. Entonces Lord Strangford no le podía decir nada a la reina, pero bueno, le dijo a su almirante, usted se queda en Río de Janeiro. Ahí se frustró Pero en 1811 de nuevo surgió la idea de invadir el Río de la Plata. Y el que de nuevo supo eso, por algo Inglaterra mandaba, fue Lord Strangford, el representante diplomático inglés. Y para ser un poco diplomático, porque era diplomático, habló con el embajador español en Río de Janeiro y le dijo, mire, señor, quieren invadir el Río de la Plata, usted proteste.
a la corte portuguesa. Efectivamente, el embajador armó un escándalo y entonces le dijeron, no, nosotros no vamos a invadir, no pide. Ahora, si nos piden ayuda, no hay problema, podemos ayudarle a Velasco y también a Elío, el nuevo, teóricamente virrey, el nuevo gobernador de Montevideo, que se veía apretado por la sublevación de Artigas. Bueno, en eso estaba la situación cuando se da el golpe del 14 de mayo del 1811, en la siguiente. Sí, bueno, ¿no? Siguiente otra vez. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Para el 13 de mayo, para ser más exacto, ya Velasco había descubierto que los oficiales paraguayos tramaban algo. ¿Y qué es lo que tramaban? Tramaban una insurrección nacional. Desde las cordilleras, Cabañas tenía que marchar con un ejército o con milicia, no había un ejército organizado, pero eran hombres armados, milicianos. Tenía que unirse a Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros había quedado en Itapúa después de la victoria contra Belgrano con un ascenso, era gobernador de Itapúa, pero el ascenso no quería decir gran cosa. El ascenso era para que no estuviese en Asunción con los demás camaradas. Ellos tenían que marchar hacia Asunción, unirse, mientras Blas Rojas de Aranda, que estaba en Corrientes con una flota paraguaya, remontaba el río, llegaban hasta Asunción y allí Caballero, Iturbe, Troche, etcétera, les abrían la puerta de los cuarteles de Asunción. Pero bueno, resulta que Velasco descubre que se tramaba eso, que una insurrección que tenía que estallar en julio, y por su parte también los patriotas saben que él sabía y que además estaba el teniente Abreu en Asunción. El teniente Abreu era un enviado de la corona portuguesa, que llegó con este mensaje: señores, nosotros podemos ayudar, podemos traer aquí 1.500 hombres de infantería, caballería y artillería. Y parece que había acuerdo en ciertos círculos asuncenos, porque la historia había comenzado antes. Al gobernador Velasco ya meses atrás le habían ofrecido 200 hombres para ayudarlo contra Belgrano, eso cuando Belgrano estaba en Paraguay. Velasco contestó: sí, no hay problema, 200 hombres para cortarle las comunicaciones a Belgrano con Buenos Aires, pero esos 200 brasileños no eran brasileños, eran portugueses, perdón, pero bueno, esos tenían que quedarse en lo que hoy sería territorio argentino para cortar comunicaciones. Después ya comenzó a aumentar el número, ¿no? Ya pueden ir un poco más al norte, podían llegar a Itapúa, y de 200 la cifra pasó a 1.500. Y es interesante, el señor que estaba en Asunción, el oficial brasilero, el teniente Abreu, presentó un informe de su misión. Y ese informe corto aparece aquí en este libro, que también se va a sortear. Este es un libro escrito por Mariano Antonio Molas. No sé qué tal se ve ahí. Pero bueno, voy a decirlo. La provincia del Paraguay, Mariano Antonio Molas, que fue el único paraguayo el único prócer de la independencia del Paraguay que dejó sus memorias. O quizás el único cuyas memorias llegaron hasta nosotros, porque se ha perdido una enormidad de documentos históricos en nuestros archivos, desgraciadamente. Y bueno, ahí en el libro de Mariano Antonio Molas, La provincia de Paraguay, al final tenemos un apéndice, el informe del teniente Abreu sobre lo que sucedió el 14 de mayo. Él informa: el día 10 de mayo le dijo Velasco al teniente Abreu que sería muy conveniente que se le mandara un destacamento de 200 hombres de caballería para el otro lado del Uruguay, para que conservara el Uruguay, Paraná y otros pasajes cortados a la comunicación
con Buenos Aires. Eso había pedido él. El día 11, Velasco mandó convocar al cabildo y al obispo y se reunieron todas las 4 de la tarde en la sala de la residencia. Bueno, según dice Abreu, todos los que estaban reunidos ahí, el cabildo, que era un cuerpo conservador, el obispo y los demás, estaban conformes con que llegaran más soldados brasileños, portugueses quiero decir, perdonen. Bueno, y entonces se adelantó el golpe que tenía que ser para julio. Iturbe, Caballero adelantan el golpe. Toman los cuarteles, salen del Panteón de los Héroes, entre paréntesis, no, Panteón de los Héroes, Panteón, ¿qué Panteón? Callejón Histórico, disculpen, Callejón Histórico, que estuvo a punto de demolerse, dicho sea de paso. Ya, si ustedes se fijan, la parte del Callejón Histórico que está sobre Presidente Franco, hay una parte que está demolida y que se tapó con una muralla después. Eso ya se había echado cuando pasó el doctor, el historiador Pucineri Escala y armó un escándalo y se paró. Pero todo iba a caer. Y en la casa esa, que era en realidad la casa de Martínez Sanz, primos de Pedro Juan Caballero, que se alojaban en la casa de los primos, allí se urdieron la conspiración, el plan para la independencia del Paraguay. ¿Y qué hacen los oficiales? Toman los cuarteles y le mandan una nota al gobernador Velasco. Y la nota dice, aquí transcribo unas líneas, la provincia está cierta de que, habiéndola defendido a costa de su sangre, de sus vidas y de sus haberes del enemigo que la atacó, ahora se la va a entregar a una potencia extranjera que es la portuguesa. Bueno, portuguesa no se decía entonces Brasil, se decía Portugal porque Brasil estaba ocupado era una colonia portuguesa, en fin. Y eso quería decir, sabemos que llegó aquí el teniente Abreu y bueno, o sea, señor Velasco, usted puede cedernos el puesto. No exactamente así, usted va a seguir ahí como presidente de una junta simbólica, pero nosotros mandamos. Y aquí está el cuadro de la intimación de Velasco que se ve en un billete. Y se dice que es inauténtico y literalmente es inauténtico. Es inauténtico porque, bueno, para comenzar, los paraguayos no estaban uniformados. Ahí hay un oficial paraguayo uniformado que se enfrenta a Velasco y a unos oficiales españoles uniformados. Eso ocurrió por la noche. Nadie estaba uniforme ahí. Además que los paraguayos ya habían sido desmilitarizados, andaban de particular, y obviamente Iturbe y todos los próceres, si es que querían conspirar, no iban a conspirar con uniforme. Se iban a decidir nomás a los cuarteles para decidir qué era lo que tenían que hacer. Y bueno, pero ya habíamos dicho, el 90% de los cuadros históricos son inexactos. Vamos a ver otro cuadro histórico en el siguiente. Aquí está San Martín cruzando los Andes. No, de acuerdo. Es cierto que cruzó los Andes para ir a liberar Chile y es cierto que esa fue una hazaña militar, plenamente de acuerdo. Pero el hecho es que San Martín tuvo que cruzar los Andes en camilla porque estaba muy enfermo, lo cual más bien le da mérito a lo que él hizo. Estando enfermo, siguió en la comandancia del ejército, soportó el frío de los Andes y llegó al otro lado. Ahora bien, si se lo hubiera puesto a San Martín en pijama, en camilla, llevado por los enfermeros, ese cuadro hubiera necesitado una explicación. Se lo ve ahí con uniforme militar, a caballo, acompañado de Higgins, no se sabe de qué se trata. Es la necesidad de encontrar un lenguaje especial para la pintura, que no es el lenguaje discursivo de la historia. Pasamos a la siguiente. Bueno, Velasco no estaba muy contento, hubo una serie de discusiones de tiro y afloja en la noche esa que fue del 14 a la madrugada de 14-15 de mayo. Bueno, finalmente tuvo que ceder. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que entregar el dinero, tenía que entregar las armas o la llave de los arsenales y tenía que apartar a algunos funcionarios indeseables y quedar como presidente de la Junta integrada por
por él mismo, por Ceballos, que era un español, pero un español amigo de los próceres, digamos, progresista, diríamos, y el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que fue llamado para integrar la Junta. Se puede llamar triunvirato, se puede llamar junta, era provisoria mientras llegaran del interior del país Cabañas, Yegros y otros oficiales. Eran oficiales muy jóvenes, ¿cuántos? Pero Juan Caballero y Iturbe tenían 25, Rivarola 22, Troche tenía 21, Yegros tenía 31, pero no estaba ahí, él estaba en Itapúa. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí aparecen algunos cuadros cuya autenticidad como retrato se puede cuestionar porque se pintaron mucho después sobre la base de descripciones o de retratos imperfectos. Pero bien, aquí tenemos a Iturbe, Troche, Pedro Juan Caballero y Yegros, el viejo del equipo porque tenía 31 años, pero él estaba en Itapúa. Era el jefe militar de la conspiración, pero no estaba en la plaza esta que es la plaza del Cabildo, que tuvo varios nombres. Y la casa de los gobernadores españoles estaba cerca de la esquina de 14 de Mayo y el Paraguayo Independiente, digamos, frente y a la derecha del actual edificio del Cabildo. No sé por qué se echó esa casa, como se echaron varios monumentos históricos, incluyendo las casas de Carlos Antonio López, que estaba haciendo cruz con la catedral, y Francisco Solano López, que estaba al costado del Panteón de los Héroes, en Nuestra Señora y Palma. Sí, adelante. Bueno, había militares y civiles en la revolución. Bueno, el doctor Francia era mayor que ellos, ya él no se tiene su partida de nacimiento, que no había partida de nacimiento en esa época, se llamaba fe de bautismo, porque la iglesia llevaba los registros. El día en que a uno lo bautizaban se consideraba el día de su nacimiento, pero bueno, aún así fe de bautismo, que todavía se dice, algunas personas dicen fe de bautismo, partida de nacimiento, cuando eso se pasó a la administración civil. Fernando de la Mora, el historiador Julio César Chávez dice que había nacido en el 85, o sea que tenía 25, 26 años, pero me parece difícil a mí. Por otro lado, Jerry Kuhn dice que no, que era mayor. Yo entiendo que era un hombre mayor. Ya tenía que tener más de 30 años, era civil, era un hombre que tenía una vasta cultura y además era el rival del doctor Francia dentro del mando civil y dentro incluso del mando de la Junta, porque tenían ideas diferentes de lo que había que hacer en el Paraguay. Y finalmente, doña Juana de Lara, una señora que participó activamente en la conspiración, y se la conoce muy poco. Bueno, en esa época en general el rol de la mujer no se destacaba, pero sí fue una activa conspiradora. Hay una leyenda, la leyenda de que ella entregó un ramo de rosas blancas y azules y que esa fue la bandera paraguaya. Eso como leyenda. Pues la historiadora Ana Barreto demostró que en mayo hacía frío y no podía ver esas flores, pero bueno. Y tenemos que mencionar también, ahí no está en el retrato, Facunda Sperati, que era la novia de Yegros, y algo más que la novia, pues se casó porque fue una mujer que participó activamente en la Revolución de Mayo. También fue reivindicada por Ana Barreto. Bueno, seguimos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bien, se forma el triunvirato, que no dura mucho tiempo porque al poco tiempo lo desplazan a Velasco. Podía conspirar, podía no conspirar, no sabemos exactamente. El hecho es que llegan del interior Cabañas, Yegros, entonces se decide hacer un gobierno, formar un gobierno definitivo, por lo menos por 5 años, mediante un Congreso General o Cabildo Abierto. ¿Y qué era el Cabildo Abierto? Bueno, el Cabildo era, en principio, la municipalidad.
pero en casos de emergencia, de asuntos muy importantes, se convocaba un cabildo abierto a una reunión de vecinos importantes de la ciudad. Como decía la fórmula, la parte más principal del vecindario. Y bien, en el cabildo abierto participaban no solamente los miembros del cabildo, sino la parte mejor y más principal del vecindario. Se había hecho un cabildo abierto, unos 80 años atrás, durante la revolución de los comuneros. Los revolucionarios comuneros paraguayos pusieron su gobernador de Paraguay, que fue después, por supuesto, destituido y fracasó la segunda revolución de los comuneros. Ya no había cabildo abierto, excepto un cabildo más o menos abierto que hizo Velasco en 1810, pero que fue muy manipulado. Este Congreso de junio de 1811, 17 al 20 de junio, fue la primera reunión, la primera decisión en que los paraguayos nombraron a sus autoridades en forma libre y no fueron reprimidos como ocurrió durante las revoluciones de los comuneros. Participaban personas de cierto peso, por ejemplo, los eclesiásticos, los militares, los ganaderos. No era un congreso plenamente democrático, no participaban los indios, los mestizos, las mujeres, pero sí fue el primer paso hacia un gobierno local, hacia una ampliación de la participación política. En ese sentido fue muy importante para la formación de la nacionalidad paraguaya, la independencia paraguaya. Seguimos. Bueno, ¿qué es lo que decide el Congreso de junio? Por un lado, formar una junta que tiene a Fulgencio Yegros como su presidente, a Fernando Lamora como secretario, Pedro Juan Caballero como vocal, Francisco Javier Bogarín vocal y José Gaspar Rodríguez de Francia como vocal. Había en esta junta 2 militares, que eran Caballero y Yegros, y 3 civiles, que eran Bogarín, Mora, Francia. Después se dio una lamentable rivalidad entre Francia y Mora, que vamos a ver después, pero en ese momento estaban de acuerdo aparentemente. Bueno, ¿y qué decide el Congreso de junio? Ratifica todo lo que se había decidido, básicamente se había propuesto en el acuerdo de Tacuarí entre Cabañas y Belgrano. Paz con Buenos Aires. Incluso alianza. Libertad de comercio, que era fundamental. Supresión del monopolio del tabaco. Libre navegación, no lo puse ahí, pero era también envío de un representante paraguayo a Buenos Aires. ¿Quién era el representante paraguayo? El doctor Francia, que después no se fue, como sabemos, pero fue. Pero además se tomó una decisión que variaba el acuerdo de Tacuarí. ¿Qué iba a pasar? Bueno, iba a pasar lo siguiente. El representante paraguayo iba al Congreso de Buenos Aires. El Congreso decidía cuál iba a ser la forma de gobierno de las provincias independientes y el Paraguay se reservaba el derecho de aceptar o de rechazar esa propuesta. Eso se iba a decidir después. Podía unirse a las Repúblicas Unidas del Río de la Plata, podía mantenerse apartado. Que eso después se ratificó con el Tratado de Octubre del 12, firmado por Belgrano. Y esto creo que vamos a ver después, no sé si hay tiempo ahora. Curiosamente, Belgrano en marzo de 1811 fue derrotado en Tacuarí y en octubre de 1811, en septiembre en realidad, llegó a Asunción y firmó el tratado el 12 de octubre que ratificaba las decisiones del Congreso de junio de 1811. Estas decisiones fueron en la nota del 20 de julio al 11. Y así tenemos una continuidad de lo que quería el Paraguay, de lo que pedía, y
de lo que se concedió, lo que se consiguió en Buenos Aires, y todo parecía que iba a llevar a una buena relación entre las provincias de Plata. Bueno, creo que podemos terminar ahora con esto y si hay preguntas, entonces vamos a... Yo no sé, yo no diría pacto de caballeros precisamente, pacto secreto sí, pero básicamente era eso lo que trató de decir. Bueno, Paraguay es independiente, ustedes son independientes, vamos a luchar contra los españoles, nuestros enemigos comunes. Eso es lo que después se aprueba en el Congreso de junio, lo que se manda en la nota del 20 de julio y se ratifica en el Congreso en el tratado del 12 de octubre, que era libertad de comercio, libertad de navegación. No, perdón, sí, voy a leer, perdón, no sabía, creía que todos movían las preguntas. No sé si ha sido tratado por historiadores, pero el acuerdo de Tacuarí, los hechos posteriores, indican que las conversaciones de Cabañas y Belgrano fueron mucho más allá de lo escrito. Evidentemente hubo conversaciones secretas sobre los intereses reales de ambas partes. ¿Un pacto de caballeros? Sí, bueno, conversaciones secretas sí, porque en el papel que Cabañas le presentó a Velasco no podía decir aquí queremos la independencia. Supuestamente era un acuerdo como cualquier otro, pero era eso, concordaba plenamente con las decisiones del Congreso de junio de 1811. Y realmente los héroes fueron más de los que se dice. Hablando con el historiador Velázquez hace mucho tiempo, me dijo, en realidad la lista es mucho más larga, pero nos quedamos con aproximadamente una docena de nombres. Pero sí, Cabañas es un héroe y tiene que figurar. No siempre la historia, no siempre la historia es justa con los protagonistas, con Cabañas, a quien no se le da mucho realce en las historias de la independencia, y sin embargo figura Cabañas entre los próceres de Mayo en este librito de Julio César Chávez. Tiene al final una biografía de los próceres y ahí está Cabañas. La siguiente es de Adriana Cantero. Quiere saber, esto habías hablado hace rato del cuadro de Guillermo Darré, si realmente expresa el momento de la intimación a Velasco. Sí, expresa el momento, pero es una expresión artística. Una expresión artística. No sucedió exactamente así porque lo que ocurrió, primero que no sabemos porque no había filmación, no sabemos exactamente. Por los testimonios se fue Iturbe con la nota de intimación de Pedro Juan Caballero a la Casa de los Gobernadores, le entregó eso a Velasco y mientras Velasco decidía y el cabildo que estaba con él también deliberaba, se armó una trifulca entre Iturbe y el ayudante de Velasco, José Teodoro Fernández. Pero, bueno, básicamente eran dos personas que estaban de particular. Poner en un cuadro dos personas de particular que discuten no hubiera transmitido a la idea. Entonces es mejor ponerlo al gobernador Velasco en su sala, en su despacho, discutiendo, tirando una silla, se entiende qué es lo que pasaba. Por lo demás no sabemos cómo era la sala de Velasco. Una lástima. Se echó en 1913 en la Casa de los Gobernadores, una lástima que no se haya filmado, ya había, o por lo menos fotografiado, ya había fotografía entonces. Que haya sido, sí. Y en la siguiente, sobre la dominación económica de Buenos Aires durante la colonia, destruyó las economías regionales del virreinato en San Juan, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, etc. Es más bien un comentario. Sí, bueno, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que Buenos Aires era capital del virreinato y que Buenos Aires hacía lo que le ordenaban hacer en España. Pero después de la independencia había personas partidarias del libre comercio.
La Buenos Aires virreinal no era la Buenos Aires independiente. Perdón. Sí, No, otra pregunta. sí, justamente sobre la edad de los próceres. ¿Se podría considerar que ya eran adultos con suficiente raciocinio y responsabilidad de sus actos? Yo diría que sí, ¿eh? Sí, Yo sí. diría, considerando la esperanza de Dios, no solamente eran gente muy madura, eso no tiene que ver solamente con la declaración de edad legal, tiene que ver, no sé, un poco con la madurez de cada uno. Troche con 20, 21 años, Rivarola 21, Caballero Iturbe 25, tenían un grado admirable de madurez, exactamente porque que sí la tenían. Ahora, ¿cómo fue? La verdad que conocemos poco de sus biografías y nos guiamos por lo que quedó de ellos, que no fue mucho. Lamentablemente quedan pocas memorias de la independencia de Paraguay. La de Alfredo Yegros es la siguiente pregunta. Sí. ¿En qué consistieron las conspiraciones previas de mayo de 1811? Las de Itá, Concepción, Yaguarón. Sí, correcto. En Asunción, en octubre, se descubrió una carta enviada por Castelli, uno de los hombres del gobierno porteño, al asesor legal de Velasco, Pedro Somellera, diciéndole que tenían que decapitarlo a Velasco y a otros más. Velasco pidió explicación y Somellera le dijo, mire, qué sé yo, uno no es responsable de las cartas que le mandan, aunque la verdad que Somellera estaba en contacto con él. En Concepción había reunión de personas destacadas que también decía que no había que apoyarlo a Velasco, sino que había que unirse a Buenos Aires para echar a los españoles. Y lo mismo se dijo en enero en Itá y en Yaguarón. Por los testimonios que hay, hubo incluso sumarios y criminales instruidos en la época. Aldo Irala hace un comentario. La lectura política por parte de Buenos Aires para el posterior envío de la misión Belgrano implicaba un cierto nivel de conocimiento de la situación en Asunción. Hay documentaciones que mencionan este proceso de conformación de esa misión, ya que resulta complicado pensar en la solución militar cuando podría haber sido mejor enviar una misión diplomática para hablar con Velasco. Lamentablemente sabemos poco, pero lo que sí se sabe es que llegó a Buenos Aires una persona muy poco querida en el Paraguay, que era José Spínola y Peña. José Spínola y Peña era español, pero partidario de la independencia, pero aparte de eso, muy poco querido en el Paraguay. Y que Spínola y Peña llegó después, eso fue ya en 1810, la misión de Spínola y Peña, como dicen los libros, para ordenarle al gobernador que se sometiera a Buenos Aires. Y bueno, y tampoco se quería someter a Buenos Aires, la provincia. Exactamente en qué términos se desarrolló eso no sabemos, pero no había mucha comunicación. Que había tratativas, que había muchas cosas así, pero una negociación, bueno, los detalles de las tratativas no conocemos. Aquí hay dos participaciones que tienen que ver con la mujer en la independencia. Gladys López pregunta si solamente son 3 o 4 mujeres las que influyeron en esa revolución, según cuenta la historia. Y Milagros Espinosa también pregunta si hay más datos de mujeres que influyeron en la Revolución de Mayo. Fueron más. Yo estoy seguro de que fueron más, pero quedan pocos testimonios. Y los testimonios los ha recogido la autora Ana Barreto en su libro sobre mujeres del Bicentenario. Eso publicó el Cabildo también, si no me equivoco. Sí, se llama 200 biografías del Centenario. Y ahí ella habla de Juana de Lara, pero sin embargo aclarando que se sabe poco, es lo más honesto, ¿no? Sabemos que sí, pero no queremos. También en Facunda Sperati, la esposa de Fulgencio Yegros, y creo que hay otra más, pero son pocos porque no se pensaba que las mujeres participaban, no se registraba lo que habían hecho. Es así, siento mucho.
la historia fue diferente. Así mismo, Manuela Gamarra pregunta si considera que fue un error dejar ir a Belgrano, ya que si ellos hubieran ganado, tal vez otra sería la historia, ya que este venía con otros propósitos. Y mire, eso en realidad decidieron los paraguayos de la época, decidieron Gamarra, Cabaña. Es muy difícil de juzgar ahora. Yo pienso que no, porque dejarlo irse a Belgrano era no enemistarse con, no entrar en guerra con Buenos Aires y prepararse para la guerra con España. Eso es lo que quisieron hacer ellos. Que hubiera tenido buenas o malas intenciones no cuenta. En política a veces hay que ignorar ciertas cosas. Y bueno, el enemigo real era la dependencia de España. Si no, las buenas relaciones, por lo menos no había que tener malas relaciones con Buenos Aires, en mi opinión. A esta incluso yo me sumaría a esta pregunta, ¿verdad? ¿De dónde poder buscar más referencias sobre la exportación de yerba mate? ¿Verdad? Indudablemente hay un momento durante la colonia que incluso la yerba mate llega a Europa, es una de las principales materias primas que exporta el país, y de repente parece como que se fuma, ¿verdad? Que no hay muchos datos sobre eso. Bueno, está el libro de Thomas Wigham, que yo había mencionado en la clase anterior, Thomas Wigham, que se llama Lo que el río se llevó, que editó la Universidad Católica. Si quieren una versión más corta de eso, es este libro de Thomas Wigham, que se llama, un poco como esto ahí, La economía de la independencia, que también se va a sortear al final del curso, que trae datos muy interesantes, incluso trae estadística de las exportaciones de hierro al Paraguay, desde 1780 aproximadamente, un poco. 1780 en adelante, hasta la independencia. 1781. Muy interesante. Y este libro hace ver el peso que tenía la hierba en la economía paraguaya, que llegaba al Uruguay, llegaba al sur de Brasil, llegaba a la Argentina, Chile, Ecuador, Perú. Y era la de mejor calidad. O la más cotizada, no quiero ser demasiado nacionalista, se quería más que las otras. Bien, tengo una siguiente de Francisco Ferreira. ¿Qué pasó de Velasco una vez que salió del gobierno provisorio? Y él estuvo arrestado un tiempo, no mucho tiempo, y después en septiembre fue comprometido en una conspiración españolista. Pero no fue condenado. Después parece que estuvo preso de vuelta, pero lo dejaron, y vivió en Asunción hasta 1821, en que murió. Y no se metió en política, no quiso tampoco apoyar ninguna conspiración. Los paraguayos no tenían nada contra él, excepto que era el representante de un gobierno colonial, pero personalmente no. Vivió normalmente. Justamente Robertson, a ver, bueno, las cartas del Paraguay de Robertson, que también está en la colección Independencia Nacional, habla, es el librito publicado, hablan de Velasco. Lo habían visto, en realidad se dice Robertson, eran los hermanos Robertson. Y él participaba en la vida azucena como cualquier otro, no, sin problema. Bien, la siguiente, ¿por qué el doctor Francia no asistió al Congreso de Buenos Aires como representante del gobierno paraguayo luego de la independencia? Y no tenemos una respuesta documentada, pero sabemos que la Junta de Gobierno, dos cosas. Primero, que esa asamblea o congreso general de la provincia de Buenos Aires recién comenzó a reunirse, mejor dicho, solo comenzó a reunirse, recién está mal, perdonen, hay que decir solo, comenzó a reunirse en enero de 1813, un retardo de 3 años. Para esa época ya, la segunda razón de que todo había cambiado en el Paraguay, ya se había disuelto la Junta de Gobierno en 1813, se creó el consulado de Yegro y de Francia, la situación había cambiado radicalmente.
Bien, Aldo Irala en realidad pregunta si cómo se logra conformar un grupo tan variado de personas para esas reuniones conspiraticias, ¿verdad? Donde muchos mandos militares comprometen tropa, más allá de las relaciones familiares. ¿Qué peso tenía Spínola y Peña para forzar esa misión? Ya que en aquella época se hablaban de los agregados comerciales que eran las veces de James Bond, espías de la colonia. Bueno, la principal fuente documental son los informes oficiales, hoy diríamos de la policía, no era exacta, pero bueno, los informes policiales. Señor, le comunico que aquí en la casa hay un informe sobre las reuniones clandestinas en Concepción. Comunico que los señores tal y tal y tal se reúnen en la casa de tal. Eso fue publicado en un volumen de la Academia de la Historia, informes de lo que decían. Eso decía el alcalde de Concepción. Después hubo un juicio más de un proceso criminal, porque conspirar era un acto criminal en esa época, a varias personas implicadas en las conspiraciones de Asunción. Y eso menciona incluso Pedro Somellera en sus memorias. Pedro Somellera era el asesor legal y él se encargó de que no llegaran a nada esas denuncias. En cuanto a Spínola y Peña, en realidad no tenía influencia. Él quiso darse una influencia que no tenía. Era más bien una persona muy impopular en el Paraguay. Convenció a la Junta de Buenos Aires que aquí todo era fácil. Se iba un pequeño ejército de Belgrano, ya se iban a sublevar los paraguayos para sumársele a él. Él creía eso. Y bueno, no fue así. Pero no era información fidedigna de primera mano. Ricardo Flecha hace mención a la biblioteca de Efraín Cardoso y de aquel que fueron llevadas a Estados Unidos. Nada. La verdad que hace un comentario sobre esas bibliotecas que están allá. La de Cardoso, dice. De Efraín Cardoso. Cardoso y Sánchez Quel. La de Sánchez Quel no sé, pero la de Cardoso está en el Paraguay. Y a ver un poco, sí, está en el Paraguay. Hasta hace poco estaba en la casa de sus descendientes. Creo que parte está en la Academia de la Historia, no estoy seguro, pero la de Cardoso seguro que sigue en el Paraguay. Amelie Cabo de Vila pregunta, ¿qué opina sobre el libro Mercado Interno y Economía Colonial de Garavaglia, que habla de la yerba mate? Sí, francamente no lo he leído. Lo tenía ahí a la mano, pensaba leerlo, no lo he leído. Ya, y aquí hay de vuelta de Daniel Velázquez sobre la carta de Castelli indicando que se debía matar a Velasco. Podría indicar ingredientes jacobinos en los revolucionarios. La Junta de Buenos Aires fusiló a Liniers. Sí, efectivamente, Liniers era el sector más radical, inflexible de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, y por eso fue que él dirigió el ejército que desbarató al ejército formado por Liniers en Córdoba y lo fusiló a Liniers y a varios más. Castelli era así. También en el Alto Perú, él siguió desde Córdoba hasta el Alto Perú, hasta Bolivia, digamos, y ahí tomó medidas muy enérgicas contra los represores españoles. Claro que en el Alto Perú los represores habían hecho cosas muy crueles, así que creo que algunos de los fusilados lo fueron con razón. Y en los demás son comentarios como de Mariela, que creo que se refiere también al tema de la yerba. En este se refiere también, sí, y entre paréntesis me había olvidado decir, el libro ese de Mari Monte es muy bueno, y como curiosidad cuenta que Velasco trajo al Paraguay la vacuna contra la viruela que ya existía y también el locro. Es un detalle curioso, porque a los indios de las misiones les repartían carne.
pero cada vez la carne era de peor calidad, supuestamente para asado, pero eso no se podía asar. Entonces él decidió que, bueno, la carne, por más dura que sea, se la echa en una olla con verdura, con maíz, y de ahí pues salió una comida rica como locro. En realidad era el cocido madrileño, pero el cocido se hacía con garbanzo que no había en Paraguay. El cocido le llaman los madrileños a eso, al locro con garbanzo, no al mate cocido. Bien, Francisco García pregunta si se maneja el número de militantes o personas a favor de la causa que iban a juntarse a reclamar la independencia del país. La verdad es que no se sabe, francamente, pero no solamente eran los hombres que pudieran recoger, levantar yegros y también cabañas, sino que de las localidades vecinas a Asunción iban, como decían, iban a bajar a la ciudad varios hombres, centenares posiblemente, no sé si miles, pero básicamente iban a ser hombres jóvenes en edad militar dispuestos a pelear. Preguntan sobre el rol de Juana María de Lara, si es que podía ahondar en eso. Y bueno, era algo así como la espía. No sé qué, no podía ser Lara Croft, porque eso ya era muy moderno. Pero en fin, ella era una señora que estaba muy relacionada con la iglesia y que siempre andaban obras de caridad, y de un lado para otro, y andaba llevando mensajes de los próceres del uno para el otro, y también estaba en contacto con un prócer que no he mencionado, no es injusto, Fray Fernando Caballero, que era tío abuelo de Pedro Juan Caballero y también tío de José Gaspar Rodríguez de Francia, que estaban emparentados los próceres. También emparentado con Yegro. Bueno, y Fray Fernando fue profesor de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. Era un hombre muy culto, muy ilustrado y también muy, muy revolucionario, a pesar de, bueno, él era franciscano. Los franciscanos en general apoyaron la causa emancipadora del Paraguay en las revoluciones de los comuneros. Canela Gómez pregunta sobre las discusiones que hubieron a fines del siglo XX que consideraban al doctor Francia como una persona no importante en el proceso de la independencia. Y bueno, yo creo que tenemos que evitar los extremos. El otro extremo, decir que no fue importante, es el otro extremo, decir que el único que sabía algo era Francia. Eso dice, por ejemplo, eso dice Robertson, que en el Congreso que se formó, el Congreso de junio, eran todos no ignorantes. Y eso dice también Carlyle, un escritor inglés que empezó a hacer historia universal y no sé por qué lo tomó el doctor Francia, pero lo tomó a favor, podía haber estado en contra. Y para él, dice, el único hombre verdadero del Paraguay era el doctor Francia. No sé cómo pudo saber eso si nunca había estado en el Paraguay, ni lo había conocido personalmente, pero bueno, se va de un extremo al otro. Francisco García de vuelta, ¿cómo es posible que haya venido un teniente y no un oficial de más alto rango, dirigiéndose por Abreu? Sí, y porque generalmente para una misión, si no reservada, no sé si secreta, pero reservada, se elige a oficiales de bajo rango. Si hubiera ido un coronel o un general, ya eso hubiera llamado la atención. Abreu era un hombre de perfil bajo, había comunicación entre el Río Grande y el Paraguay, podía decir que estaba ahí, no sé, para visitar a su tía, cualquier cosa. Hugo Santa Cruz pregunta aquí en comentarios sobre las diferencias entre Fernando de la Mora y Gaspar Rodríguez de Francia. Sí, básicamente Fernando de la Mora como Fulgencio Yegros creían en la posibilidad de crear una república federal en el Río de la Plata. O sea, mantener buenas relaciones con Buenos Aires y las demás provincias, mientras que Francia tenía una gran desconfianza de Buenos Aires, pensaban que Buenos Aires quería esclavizar al Paraguay, y eran las dos posturas. Bueno, en general en el Río de la Plata había federalistas, había un movimiento federal,
en el cual estaba el mismo Artigas. Artigas no quería independizar Uruguay de la Argentina, no se llamaba Argentina, pero sí Argentina ya, pero sí quería la independencia de España y con esta condición, que iba a haber una capital, pero que jamás iba a ser la capital Buenos Aires. Y él estaba en contacto con Llero y también con Mura. Eran dos maneras de concebir el logro de la independencia. Perdón. Sí. Perdón. Sí. Haceme acordar algo, a ver si... No, te decía la siguiente, tiene que ver con esto de presentación. Sí, es correcto. Según dice Mariano Antonio Molas, prócer de la independencia que estuvo ahí en la plaza, sí, dice es que se puso, no, fue un cañón, fueron 4. Pero incluso se presta confusión, porque a los cañones se le decía tiro también. Tiro de artillería. Entonces se asestaron 4 tiros en las 4 esquinas. Y eso puede, una persona, un amigo creyó que quería decir, dispararon 4 veces en las 4 esquinas. No fue eso, eran tiros de cañón. 4 cañones en las 4 esquinas. Perdón, no sé si una última, quería decirles, si no les dije, que estos libros que cito ahí, bueno, ya les había dicho por las dudas, el libro de Marc Ferro, La colonización, una historia global, que están citados ahí, y también La era del imperio, ahora que ya les dije, están en internet y se pueden leer y se pueden bajar incluso, gratis. Había dicho al principio, pero bueno, lo que abunda no daña. Sí, esto del doctor Francia también, creo que ya estuviste comentando al respecto. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Estamos hablando. ¿Y qué pregunta Carlos Gómez? Y de la conciencia había ya una conciencia nacional en el Paraguay desde antes. Ya en el siglo XVII los paraguayos se llamaban paraguayos. Todavía no se hablaba de uruguayos, todavía no se hablaba de argentinos. Pero era una provincia con una identidad bien marcada. Eso existía ya antes. Es lo que se manifestó en las revoluciones de los comuneros del siglo XVII y del siglo XVIII. Mariela Fleitas pregunta quiénes formaban parte de las conspiraciones de 1810 en Concepción. Y ahí estaban José de María, futuro concuñado de San Martín. Estaban el padre Sarmiento, tío del futuro, bueno, Sarmiento, el sobrino nació en 1811, de Domingo Faustino Sarmiento. Estaban el padre Ibar Valls, que era también de la Argentina. Después, ¿quién estaba? Manuel José Báez, que era un doctor de Córdoba, y no recuerdo exactamente, bueno, en el Bicentenario la Academia publicó el ensayo de la revista La Academia de la Historia, el ensayo de el doctor Quevedo sobre las conspiraciones de Concepción. Bien, como nos pasamos unos minutos, pero también tuvimos un retraso al inicio, creo que puede ser esta la última pregunta, ¿verdad? De Francisco García de vuelta. ¿Cómo afectó el libre cambio o libre mercado de Inglaterra en la independencia paraguaya y la posterior forma de manejo económico paraguayo? Bueno, el problema es que, a pesar de que estaba la teoría del libre cambio, con las guerras de la independencia, y esto digamos desde 1810 ya en Buenos Aires hasta casi el final de la dictadura del doctor Francia, el Paraguay quedó aislado a causa de la situación interna de la provincia del Río de la Plata. O sea, había personas partidarias del libre cambio, pero no podían practicar porque los ríos estaban cerrados. Era un problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahí, como siempre. Gracias, son muy amables. Muchas gracias. Voy a mejorar un poco mi conocimiento en la electrónica, a ver si la próxima sale mejor. No, pues yo creo que la gente entiende y sobre todo agradecemos la paciencia que tuvieron hoy para poder esperar y por supuesto también pidiendo disculpas, ¿verdad? Por estos inconvenientes técnicos que tenemos en algunos momentos.
pero creo que vos hiciste, además de todo la excelente clase, también hiciste muy buena difusión de los libros que se publicaron y que son parte de una importante colección que se editó sobre todo alrededor del Bicentenario y que, como decía, rescatamos varios ejemplares que vamos a sortear en la próxima clase. Muy bien. Bueno, gracias, Luis, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Fantástico. Ya, muchas gracias y saludos a todos y todas. Adiós. Gracias.